La mañana de este jueves de 29 de agosto, con 5 votos de los vocales del Consejo Nacional Electoral, se aprobó la entrega de la clave para acceder a los formularios para que el Comité de la Reinstitucionalización Democrática recoja las firmas necesarias para impulsar una reforma parcial a la Constitución que sea aprobada en consulta popular con el objetivo de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Está ahora mismo con nosotros el doctor Pablo Dávila, ex consejero de participación transitorio, actual coordinador de este Comité de Reinstitucionalización Democrática del Estado. Está en suma ejecutando este anuncio que hizo en sus últimos días el doctor Julio César Trujillo, una cruzada ciudadana con el fin de emprender una reforma a la Constitución que elimine al Consejo de Participación Ciudadana. En suma, lo que ha ocurrido es que la Corte Constitucional ha calificado una serie de artículos presentados por este comité, así como una propuesta de reforma parcial a la Constitución por un movimiento político denominado Ahora, y prácticamente van a trabajar de manera paralela en la recolección de firmas. Hay la intención por parte de este movimiento político de sumarse a la propuesta del comité, que es mucho más amplia. Esa pregunta queremos trasladarle ahora mismo al doctor Pablo Dávila, quien nos acompaña en nuestros estudios. Doctor Dávila, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Están dispuestos a aceptar el punto de vista del movimiento Ahora en el sentido de sumarse a la propuesta de reforma de ustedes, del comité, dejar de lado ellos y quizá inclusive entrar a apoyar en la recolección de firmas? Sin duda, primero porque para el Ecuador es imprescindible tratar de que todos los esfuerzos que comparten un objetivo común, en este caso la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, sean lo más eficientes posibles en el objetivo final, que es la institucionalización del país. En esa línea, para nosotros es fundamental, en el caso de la propuesta y de la voluntad de cooperación que ha expresado el movimiento Ahora 65, que se tenga presente dos elementos fundamentales. La nuestra es una propuesta, como usted, Freddy, lo ha mencionado, 100% ciudadana. Esto quiere decir que está liderada, impulsada, empujada por ciudadanos. No es partidista. No tiene ningún tipo de carácter gubernamental, de carácter estatal, ni de carácter político partidista. Eso no quiere decir a priori que el apoyo de los partidos políticos esté rechazado. Nosotros reconocemos y entendemos el valor que tiene la organización política en cualquier democracia. Sin embargo, al ser esta una iniciativa ciudadana, al ser coherentes con el mensaje inicial que fue dado justamente por Julio César Trujillo desde el inicio de esta iniciativa, esperamos que estos actores de orden político entiendan que la iniciativa es liderada e impulsada por ciudadanos. Y el segundo elemento que le hemos ya respondido formalmente al señor Aulestia, que representa al movimiento Ahora 65, es relacionado al punto 2 y al punto 3 del que impulsa nuestra propuesta, para poder saber si es que tenemos una convergencia de opinión en el contenido general de lo que nosotros la hemos transformación planteado. del legislativo y la autonomía de la fiscalía, que también correcto, porque la propuesta de Ahora 65 indudablemente coincide con nosotros en la eliminación del Consejo. Creo que ahí no hay ningún problema. Sin embargo, ellos lo que han planteado es que las atribuciones de designación de autoridad regresen a la Asamblea Nacional, en el esquema que está actualmente la Asamblea. Nosotros, por otro lado, hemos dicho, sí, hay que regresar a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea también necesita y requiere un proceso de transformación institucional profundo. Los ecuatorianos en diversos estamentos, a través de diferentes herramientas, han expresado su desacuerdo y su falta de confianza con el actuar de la Asamblea Nacional. Y para ello, la propuesta que nosotros elaboramos, con el esfuerzo pertinente, con el análisis jurídico político del caso, plantea una alternativa que es la estructuración bicameral de la Asamblea. Y tenemos un tercer punto, que es el fortalecimiento de la Fiscalía, de la autonomía y la independencia de la Fiscalía. Esas dos cosas son fundamentales, y si es que el movimiento Ahora 65
75 considera que esos 2 puntos son importantes, pues indudablemente estaremos dispuestos a sumar esfuerzos en beneficio de la propuesta. Ahora, doctor Dávila, en caso de que efectivamente haya esa coincidencia en estos puntos, ¿de qué forma podrían trabajar en conjunto sin que el movimiento figure como tal, como un movimiento? Porque como usted lo dijo al inicio, se trata de una propuesta ciudadana. Bueno, nosotros estamos estructurando una gran plataforma de orden social. Esa plataforma tiene varias vertientes, digamos, la academia, tiene organizaciones de la sociedad civil, tiene representaciones empresariales, representaciones sindicales y finalmente dentro de esa gran estructura del tejido social en este caso ecuatoriano, podría existir una vertiente de diferentes movimientos políticos que estén dispuestos a apoyar. Ahí podría entrar ahora 65 y podrían entrar otros movimientos. Lo importante, María del Carmen, en este punto es que nosotros, por el carácter incluyente de nuestra propuesta, por el carácter de origen y desarrollo ciudadano que tiene, lógicamente no podemos limitar la propuesta solamente a partidarios adherentes de un movimiento político que responden a una tendencia política o a una convicción ideológica particular. Nosotros abriremos las puertas a todos, indistintamente de esta valoración, en la medida que sean ciudadanos ecuatorianos y que crean firmemente en un proceso de reinstitucionalización para rescatar la fortaleza del Estado de Derecho en nuestro país. Ahora, doctor Dávila, los tiempos que establece el camino para esta reforma a la Constitución casi van a coincidir la realización de la consulta que refrende lo aprobado por la Asamblea, casi va a coincidir con las elecciones presidenciales. Mire usted, tenemos de aquí en más 180 días para recoger algo más de 136,000 firmas, que es el requisito. Ahí ya nos toma febrero. Hasta que en febrero pueda ingresar el trámite y empiece la Asamblea a discutir en primer debate y luego 90 días para el segundo debate y luego el resultado, el pronunciamiento de constitucionalidad de la Corte a lo hecho por la Asamblea y luego que llegue al Consejo Nacional Electoral para que se realice este referendo que ratifique lo aprobado por la Asamblea. El referendo prácticamente va a coincidir con las elecciones presidenciales. Sí. Yo creo que la valoración de tiempos que usted, Freddy, hace este momento es el escenario más largo en nuestro cálculo, porque tenemos, 6 meses para la recolección de firmas, pensando que nos vamos a tomar todo el tiempo. Habría al menos 3 meses en la discusión de la Asamblea, pensemos que se extiende 5 o 6 meses, y luego los pronunciamientos de la Corte, el Consejo Nacional Electoral, terminamos entre enero o marzo del 2021. Tal cual usted ha expresado. Pero creemos también que hay un escenario mucho más óptimo, que podría ser el que en lugar de tomarnos los 180 días para recoger las firmas, nos tomemos 90, 3 meses máximo. Queremos y estamos armando toda una estructura en ese sentido. Este mes y medio que duró de alguna manera ya la presentación en la Corte, más el pronunciamiento de la Corte, nosotros hemos trabajado muy intensamente en establecer toda una estructura de brigadas y voluntarios a nivel nacional. Yo he estado recorriendo el país intensamente para poder armar esta estructura y creemos, no estoy diciendo que es un hecho, pero creemos que este esfuerzo va a rendir frutos, réditos al momento de recopilar, de recolectar. Quizá en la mitad del tiempo. Podríamos hacerlo máximo. En la mitad del tiempo. Eso nos permitiría presentar ante la Asamblea Nacional en este mismo año. Eso sería un logro importante. Esperamos, eso está dentro de nuestros objetivos y nuestras metas. A sabiendas finalmente que tenemos 3 meses de gracia para poder completar si es que llegamos a tener algún problema adicional. Pero en nuestra planificación estratégica, vamos por esa línea. Luego, es indudable que aún en el escenario más largo o en el escenario más corto, esto se va a ver mezclado con el debate político y la campaña. Eso creo que es indudable y nosotros vamos a tratar de sacarle lo positivo a esa coyuntura, porque finalmente quienes estén interesados en guiar los destinos del país tendrán que verse obligados a asumir una posición sobre este tema. Necesariamente. Si no tuviéramos campaña política, muy posiblemente los grandes actores políticos obviarían
o evitarían topar un tema que puede ser escabroso en términos de organización institucional, pero políticamente no les va a quedar otra opción. ¿Y usted considera que la postura más probablemente sea hacia la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Habrá que ver cuáles las fuerzas políticas que entren a la contienda electoral. Yo creo que es muy pronto todavía para anticiparme cuál va a ser las posiciones de ellos, pero lo que sí creo, María del Carmen, es que si nosotros somos exitosos en esta propuesta, si es que logramos el respaldo ciudadano, todos los políticos van a estar condicionados a ver ese respaldo ciudadano antes de pronunciarse, porque si el día de mañana esto tiene el apoyo no de 136,000 firmas, sino de 500,000 de firmas, de 800,000 firmas, le da mucha más legitimidad. Tiene un peso muy importante y cualquier político, cualquier aspirante tendrá que reflexionar en esa posibilidad de contradecir. Porque van a querer estar en la corriente de lo que el pueblo quiere y obviamente parte de esa campaña va a ser justamente estar identificados con lo que ya van a poder percibir que los ciudadanos ecuatorianos quieren justamente que sea, ya sea la eliminación o la continuidad del Consejo de Participación Ciudadana. Sin duda, este va a ser un elemento puesto en la mesa de debate y con un elemento clave de democracia, ¿no? Que es la manifestación expresa de los ciudadanos respecto de una propuesta política. Ahora, doctor Dávila, la contaminación política en el debate sobre esta reforma a la Constitución es indudable que se va a presentar y va a significar un problema, tendrán que saber enfrentarlo de una manera adecuada, pero parece ser que ese es el menor problema, porque mire usted, si es que se llega a reformar la Constitución parcialmente con el texto planteado con ustedes, con un margen de maniobra de la Asamblea en los textos legislativos muy mínimo, y luego se ratifica por el pueblo en el referendo, eso quiere decir que una vez conocidos los resultados, el Consejo de Participación Ciudadana queda eliminado. Pero el órgano que va a reemplazarle en la designación de autoridades, que es la Asamblea, no va a estar listo, porque usted no puede elegir senadores y diputados en estas elecciones que ya corresponde. Entonces va a haber un desfase ahí y seguramente va a haber aquella frase histórica ya en la Asamblea, en los congresos ecuatorianos. Por esta sola vez, la propia Asamblea, bajo su estructura actual, nominará a las autoridades que le corresponda quizá en medio periodo del próximo presidente de la República, porque no tendremos un Congreso bicameral como plantea la reforma parcial el momento en que se elija presidente en el 2021. Sí, está claro que nosotros nos enfrentamos eventualmente a un potencial régimen de transición que tendrá que establecerse para poder cubrir la implementación de las decisiones. Sin embargo, en esto la Asamblea tampoco puede plantear un régimen que se aleje del espíritu finalmente que está siendo promovido de la reforma, porque el respaldo de la ciudadanía viene dado en función del fondo de lo que ha sido autorizado y dictaminado por la Corte Constitucional, avalado por el Consejo Nacional Electoral para la entrega de formularios. Entonces, finalmente, como usted ha mencionado, Freddy, ahí tendremos un trabajo intenso, indudablemente a nivel de la Asamblea Nacional, para definir cómo va a operar un régimen de transición y que ese régimen de transición responda al espíritu de la propuesta. Y no queda más que sea la propia Asamblea la que tenga que designar a las autoridades de control primeras siguientes bajo la adopción de mecanismos de comisiones ciudadanas de selección o qué sé yo, que respondan al espíritu de la reforma a la Constitución. Correcto. Habrá que hacer también un poco el cálculo, porque finalmente nosotros estamos hablando de un año y medio que podría tomar este trámite. Ajá. Y finalmente las autoridades públicas actualmente en funciones fueron designadas por el transitorio para periodos de 4 años y de 6 años. Entonces yo estimo que en ese lapso de 3 años que nos queden en la mitad podríamos cumplir con el régimen de transición para que finalmente se implemente lo que la propuesta está planteando. Claro, pero luego vienen inmediatamente reformas al Código de la Democracia para que digan cómo se debe elegir a los senadores y a los diputados, algo que no está en la ley.
Sí, bueno, la propuesta que nosotros hemos planteado contiene 2 anexos y los anexos están planteando ya en detalle cómo debería ser el procedimiento. Indudablemente hay ciertos elementos que no pueden ir en el nivel del anexo constitucional y que tendrá que regular la ley, y por supuesto eso entra ya en el paquete de gestiones que tendremos que hacer en su momento en todo el proceso de análisis de la transición. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es un largo recorrido aún el que se debe llevar a cabo para terminar con la existencia institucional del Consejo de Participación Ciudadana, delegar esa función a la Asamblea, que deberá tener una transformación en su estructura de acuerdo con la propuesta que ha sido calificada por la Corte Constitucional y que la han presentado el doctor Pablo Dávila y el grupo de miembros de este Comité de Reinstitucionalización Democrática del Estado. Doctor Dávila, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, muy gentiles. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro portal www.fmmundo.com.